Ministro de Economía, diputado del Frente para la Victoria. Buen día, Axel Ari Lijala te saluda. ¿Cómo anda, Sari? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día. ¿Hincha de? Boca. ¿Quiere hacer algún comentario? No. No. Está muy bien. Hace 45 minutos que venimos dándole manija a River, y acá los bosteros de la mesa también decían. Hay mayoría bostera acá. Hay mayoría bostera acá también, Axel. Sí. Te entendemos, Mirá. Axel. No, está bien. Hay que tragar saliva y vamos. Está muy bien. Axel, hoy se cumplen 3 años del gobierno de Mauricio Macri, ¿sí? ¿Algún balance, sobre todo puntualmente en lo económico, que se puede hacer? Y mira, primero el cumpleaños infeliz, ¿no? Hay que cantarle. Claro. Porque sí, se puede hacer un balance económico, lo que pasa es que es, la verdad que una debacle lo que ha generado la política económica de Macri, pero oía que recién hablaban de cuestiones discursivas. Yo saqué ahí una nota, escribí una notita para el cohete a la luna sobre esta cuestión de desmemoria y desbalance de los primeros 3 años de Macri, hablando un poco de la cuestión del discurso, sobre todo del discurso económico, de las justificaciones, de las explicaciones, de lo que fue la campaña electoral, las promesas, la campaña que a nosotros nos decían campaña del miedo, pero que estuvo diseñada para ganar unas elecciones prometiendo una cosa completamente distinta de la que arroja y produce la política que Macri lleva. O sea que me parece que la particularidad de esa campaña electoral es que Macri no es que pensaba que su política económica iba a derivar en una revolución de la alegría, en podemos vivir mejor, voy a dar empleo de calidad, subir las jubilaciones. Me parece que esto es lo peculiar, ¿no? Que la política económica de Macri es más parecida a lo que fue la de los 90, la de Martínez de Oz, y los resultados no son muy distintos. Tomando algunos números, la verdad que es imposible encontrar algo que haya ido bien en términos de resultados. El empleo en caída, la actividad en caída, 101.000 puestos de trabajo industriales, la economía va a haber caído en términos per cápita entre 6 y 10 puntos al terminar el gobierno de Macri, 3 años de recesión de 4 años de gobierno, los salarios, el poder adquisitivo, hacía una cuenta para fin de año. La inflación desde que terminó el gobierno de Cristina hasta ahora totaliza, tomando los números de la ciudad, para no poner en polémica estos números que también habría que discutirlos, pero 156% de inflación contra un aumento del salario mínimo del 91%, contra un aumento de la jubilación del 101%, contra un aumento del salario medio del 103%, o sea, una pérdida de poder adquisitivo entre 25% y en el mejor de los casos 17%, y para no marearlos con números, es como si te hubieran sacado 3 salarios, trabajás 12 meses, cobras 9, y lo que le falta a la gente, digamos, de cualquier escalón digamos, de la pirámide salarial o de la pirámide social, son 3 meses en su vida, ¿no? Para no hablar del que sufrió un despido, porque el desempleo, 9,6% el último dato, era 5,8%. O sea, duplicó el... Sí, perdón, ¿qué tal? Ezequiel Orlando te saluda. ¿Cómo andas, Ezequiel? ¿Qué tal? Es muy buena la reflexión que escribiste ayer en el Cohete de la Luna, el portal de Horacio Berbisky, y sobre eso te quería hacer hincapié en uno de los puntos, ¿no? ¿A dónde se fue toda la deuda externa que pidió el PRO durante estos 3 años? Porque ahí mencionabas también, ¿no?, como el pulmotor del crédito del Fondo Monetario Internacional, que tuvo que salir desesperadamente a pedir este año. ¿Dónde se fue toda la deuda externa multimillonaria y el crédito del FMI? Porque no vimos mejoras en las condiciones socioeconómicas, y de hecho cada vez las reservas del Banco Central son menos, ¿no? Sí, el otro día Máximo decía, no está en los hospitales, no está en el equipamiento, no está en ningún lado, pero vos fíjate, tomemos para hacer, si me permiten, un relato un poco resumido, pero la historia de esto. En los primeros 2 años de gobierno, Macri contrae deuda con el sector privado voluntario, es decir, coloca títulos de deuda argentina por aproximadamente 100.000 millones de dólares de nueva deuda, 150.000 en total, pero una parte era renovar lo que ya había.
entonces coloca 100.000 millones de dólares, le presta el mercado, Wall Street, digamos, el sistema financiero internacional le presta 100.000 millones de dólares. Esto hasta fin de 2017. En febrero de 2018 lo mandan a Toto Caputo a a Nueva York, y va a pedir los 40.000 millones de dólares más que necesitaba para transitar el 2018, solamente para pagar los vencimientos que tenía durante 2018. Y en febrero a Toto Caputo le dicen no hay más. ¿Cuánto hay? Cero. En Claro. febrero de 2018. Ahí estábamos en default. Eso es lo que me parece que pasó desapercibido, porque como siempre ese gobierno, tira bombas de humo y además trata de disfrazarlo, desastre de buenas noticias. Entonces fueron esos días que de la nada Macri dijo, voy a ir a pedir un programa del Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerdan? Que nadie entendía bien, fue un anuncio de 5 segundos, ¿se acuerdan? Sí. Un anuncio express de que volvemos al Fondo Monetario. Porque guardaron en secreto el hecho de que no había un mango más para Argentina. Y entonces cuando viniera el próximo vencimiento, si ellos querían colocar deuda, cero. Entonces estábamos en ese default y de ahí es donde rescata el Fondo Monetario Internacional, por eso también una negociación contra reloj y por eso también una negociación tan mala y desastrosa como la que hicieron, ¿no? Vergonzosa, de capitulación, de entrega. Firmaron un acuerdo con el fondo que de hecho no duró ni 2 meses. No, porque estuvieron ahí que ahí incumplieron, al mes más o menos ya incumplieron con los objetivos que se habían comprometido. O sea que la historia oculta es que Argentina estuvo en default hasta que entró, por eso también entró tanto en el primer tramo de la deuda del fondo, ¿no? Pero bueno, sí. El fondo les presta y observa también que los 100.000 millones de dólares que habían tomado, más o menos 20 y pico mil fueron a la reserva. Por eso ellos recibieron 25.000 millones de dólares de reserva y lo llevaron a 50.000, y el resto se había ido por un volumen de 60.000 millones de dólares, casi en ese momento 50.000, de fuga de capitales. Salida de capitales, digamos, con motivos indefinidos. Eso es la fuga, que es formación de activos externos. Quiere decir que alguien se llevó dólares sin explicar a dónde iban. Que básicamente fuga de capitales puede estar parte en el país, pero no está dentro del sistema financiero. Si está en el país, colchón, caja de seguridad. La otra parte, paraísos fiscales. La fuga entonces explica el destino de gran parte del endeudamiento de Macri. Sí, lo fundamental, el grueso del endeudamiento de Macri. Después otra parte engrosó reservas, una parte menor, 25.000 millones de dólares, y otra parte fue déficit comercial, porque que fue récord en el año 2017 y bueno, y creciendo en el 18 hasta que devaluaron muy fuerte y bajó un poco. Básicamente más importaciones, exportaciones, también culpa de Macri, porque él abrió las importaciones completamente, con lo cual estamos importando bienes de consumo. Ahora en plena recesión, estos 2 años, siguen subiendo las importaciones de bienes de consumo. O sea que está sustituyendo industria nacional, trabajo nacional, claro, con importaciones de afuera. Conclusión, sí, fue por la canaleta todo eso, que como no fue ni... Y no es tampoco, obviamente, lluvia, aparte de la lluvia de inversiones, no está en ningún lado. Y es ese modelo que también se aplicó en los 90, que también se aplicó en la dictadura militar, que Eduardo Basualdo, denominó valorización financiera, que básicamente una tasa de interés muy alta internamente, mucho negocio especulativo o negocios de corto plazo, y cuando hay riesgos se van. Esos capitales que entran en dólares, van a la bicicleta financiera o algún negocio al corto, y cuando ven algún riesgo externo o interno, se van. Y cuando se van, se convierte en fuga de capitales. Es endeudar para fugar. También hay un lindo libro de Eduardo Basualdo con ese nombre, pero para que entienda todo el mundo, tomamos la deuda, y el que toma la deuda y consigue los dólares es el Estado. Entonces el Estado se endeuda en dólares, eso después se convierte en fuga de capitales, pero después hay que pagar la deuda en dólares. No es para cubrir el presupuesto, es para que se endeudan, porque el presupuesto es en pesos, o sea que se endeudarían en pesos o en el mercado local, o harían alguna cosa distinta. La deuda externa se usa para sostener la especulación
y después que termine en fuga. Axel, Fernando Siveira, ¿qué tal? Buen día. Fernando, ¿cómo no? Vos hace un tiempo ya transmitiste tu intención de militar en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Desde hace unos días corren un fuerte rumor, cada vez más insistente, acerca de la posibilidad de que la provincia desdoble las elecciones. ¿Qué te parece esa posibilidad? Sí, la verdad que ahora estoy armando algunos viajes al interior, también del país, a las provincias. El interior no me gusta, ¿no? Pareciera que... Sí. Pero bueno, la verdad que estos 3 años mantuvimos, junto con varios dirigentes, una actividad de actos en plazas, en clubes, en donde sea, en todo el país, pero la provincia de Buenos Aires tiene la particularidad, dos particularidades. Una, que es un territorio muy extenso y muy populoso, ¿no? Y segundo, que la provincia de Buenos Aires es una de las víctimas más grandes que tiene el modelo neoliberal. Ha sido siempre así, porque ahí se aloja buena parte de la industria, la desindustrialización le pega muy fuerte, también porque una parte de la población más vulnerable que a veces trabaja en la ciudad de Buenos Aires vive en el conurbano, entonces cuando empieza a pegar la crisis, como la que generó Macri, los problemas de empleo, la caída del salario, todo eso pega muy fuerte en los sectores populares, entonces eso es la provincia de Buenos Aires, sí que es una actividad muy intensa. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que como a Macri los números le dan mal en las encuestas, naturalmente, porque ya me parece que esas campañas comunicacionales, de decir primero que podemos vivir mejor en la campaña electoral, después cuando la cosa va mal, que había una pesada herencia, después cuando la pesada herencia ya es insostenible, porque cómo vas a explicar este desastre cuando lo que había dejado el gobierno anterior fue una plaza llena de gente, con montones de obstáculos, dificultades, limitaciones, cosas para hacer mejor, cosas que se hicieron mal, pero claramente este desastre justamente es porque Macri, en lugar de continuar las políticas como más o menos había insinuado, las cambió por unas políticas neoliberales que son escandalosamente malas para la gran mayoría de la población y muy fuerte para los sectores medios que lo votaron, para los empresarios que lo votaron, los comerciantes que lo votaron, los maestros que en gran medida lo votaron, con excepciones todo esto, pero los jubilados que lo votaron, bueno, son las víctimas de toda esta política. Lo raro es Vidal, porque Vidal, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, no solo es responsable de haberlo puesto a Macri en el gobierno nacional, fue la principal empleada de Macri para conseguirle los votos, sino que ahora trabaja de tratar de diferenciarse, y mientras Macri hace daño, ella da palmaditas en la espalda, se pone como víctima, dice que va a compensar, ¿no? Te da una curita mientras estás sufriendo una verdadera, te está desangrando y pone una curita y dice yo estoy muy preocupada. Entonces ahora Vidal, que este era el juego, sostenerle los votos en la provincia a Macri y tratar de mostrar que Macri era malo, pero Vidal es bueno, votar a Vidal, pero en realidad era juntarle votos a Macri, ese esquema empieza a fracasar, porque los números de Vidal también empiezan a dar mal. Nadie come vidrio, ¿no? Claro. Nadie come vidrio. Axel, te cuento una pequeña anécdota que nos pasó acá en el programa, y es la siguiente. Nosotros acá lo tenemos al amigo Pedro Rosenblatt, que habla muchas veces con oyentes, ¿sí? Y les pregunta, sí, les hace una serie de preguntas que no tienen nada que ver, como que no sé si usan bidet y qué sé yo, pero al final hay una encuesta, ¿sí? ¿Cómo no tiene que ver? Bueno, no tiene que ver con todo. es verdad. Pero no desconocemos la causalidad y la conexión. Pero lo que te quería contar es lo siguiente. Nos pasó el otro día, viste que cuando vos le preguntás en una encuesta a quién vas a votar, más porque la reta ahora prohibió los videos, sí, ¿no? Algo parecido. Sí, es verdad, no son más obligatorios, era por no, eso no, que no obligatorio, no lo prohibieron. era por eso que les preguntaba. Era una fantasía tener videos. Claro. Te hicieron creer que podías tener... Que podían tener un video. Sí. A lo que voy es lo siguiente, viste que vos cuando haces una encuesta medio que la direccionás porque le preguntás a los candidatos, le decís, bueno, vos a quién votaría, a Mauricio Macri, a Vidal, a Massa, a Burtubey, etcétera, y les preguntaba por la provincia de Buenos Aires y les daba una serie de candidatos y no daba tu nombre. No sabemos si es una cuestión personal con vos, pero no daba tu nombre. Y lo que pasaba con los oyentes... hasta que se defina, hasta que se resuelva, está bien. Sí. Bueno, pero lo que te queremos contar es que los oyentes no estaba tu nombre en la lista y decían, no, ninguno en la lista, Axel. Ah, mirá.
Bueno, yo creo que un poco remitiendo a lo que decía antes, me parece que a la estafa electoral que hizo Macri, a los resultados que se ven, a la imposibilidad que tiene, a los esfuerzos, ya no sé qué van a inventar para tratar de ocultar los resultados económicos, que eso no es ocultar una planilla de Excel donde dice que la inflación es muy alta, el salario es muy bajo, es tratar de contarle a la gente cómo vive, ¿no? Que es muy difícil, por más que estemos discutiendo si había que doblar por Monroe, si fue a propósito, si esta derrota va a hacer que Macri y Angelici sean repudiados, no lo sé, digamos, pero porque para colmo a veces algunas operaciones que parecen para distraerle salen mal. Pero más allá de eso, me parece que incluso Vidal, que la tratan de preservar todo el tiempo, entre el manejo que tienen con la prensa y varias cosas, bueno, Vidal era intocable, pero creo que la propia Vidal, a ver, cierra una fábrica en la provincia de Buenos Aires, y Vidal, ¿dónde está? En Instagram, ¿no? María Eugenia virtual sería, María Eugenia Vidal, vive en las redes sociales, va a hacer los timbreos, todavía no cambiaron esa estrategia. Escuchaba ahí de refilón que quieren hacer la campaña en las redes, probablemente en la calle les cueste más, ¿no? Y hacer actos, nadie se tatúa a Vidal y a Macri, ¿no? Así que, por más que digan que los van a votar y todo eso. Entonces yo creo que ante ese vacío que se empieza a formar, porque el engaño es tan grande, tan alevoso, tan escandaloso, que está buscando alternativas, los que nos votaron a nosotros con más claridad, los que sabían y esperaban que pasara esto con Macri, pero el resto son víctimas de una estafa, la gran mayoría, ¿no? Le dijeron la revolución de la alegría y al final eran conservadores de la tristeza, los revolucionarios de la alegría. Y entonces, Axel, a ver, ¿te imaginas más en un cargo nacional o en un cargo en la provincia? No, creo, mira, yo lo he dicho varias veces y lo digo con total sinceridad, ¿no? Para sacarme la pregunta, porque todos saben que nosotros tenemos en nuestro espacio político grandes incógnitas, porque por ejemplo las encuestas dicen que Cristina es la candidata que más mide, pero sí, como candidata, pero no sabemos si va a ser candidata. Claro. Y es lógico y razonable, y a mí me ha pasado recorriendo el interior del país, la provincia de Buenos Aires, que cuando se empieza a hablar de candidaturas, todos sabemos que queremos la unidad, pero cuando se habla de candidaturas ya en nuestro espacio empiezan las divisiones, ¿no? Porque hay algunos que quieren... Entonces, probablemente no sea lo más productivo hoy ponernos a discutir las candidaturas en firme, porque si no, alguno va a decir, yo quería ser candidato, tiene razón cualquier compañero, y tiene derecho a tener su proyecto, su idea, y por suerte tenemos muchos compañeros que quieren ser candidatos, tomar grandes responsabilidades, y que hay mucha gente que los quiere, o sea que entre nosotros, si empezamos a discutir candidaturas, parece un poco jugarle el camino al gobierno de que se peleen entre todos, capaz alguno no quiere la unidad porque el candidato quería ser yo. O sea que yo creo que primero hay que armar un frente social en contra de este gobierno, en contra de las políticas de este gobierno, ni siquiera de los candidatos, por eso me da lo mismo. Macri, ¿Vidal qué política va a hacer? ¿Una distinta Macri? No, entonces es lo mismo. Incluso hay algunos peronistas, me parece, que andan por ahí, que estarían dispuestos a hacer una política muy parecida a la de Macri. Entonces yo creo que el problema es el neoliberalismo, la orientación del gobierno, hay que criticarlo y proponer otra cosa. Esto sería un frente social. Después hacer un frente electoral, todavía no lo tenemos hecho. Claro. ¿Qué nombre va a tener? Y una vez que hayamos hecho eso, definir cuál es el candidato que representa más lo que quieren nuestros votantes y los que no son nuestros votantes, pero se están replanteando la posibilidad de votar algo distinto y estar pero hay que darle facilidades, ¿no? Entonces, creo que no es una cuestión de que las encuestas mandan. Creo que nosotros tenemos que construir las candidaturas y esto depende también de qué hace un candidato, porque yo digo que si la sociedad va a buscar candidatos que sean distintos a lo que hay, además que lo apoyen y compartan su ideario, sus esperanzas, su orientación, y que además los hayan acompañado en el sufrimiento que conlleva atravesar esta política. Bueno, el que quiera ser candidato va a tener que estar en la calle también, ¿no? Un poco. Está claro. Acompañar los conflictos, ser muy claro, porque si no, no es que nosotros le vamos a decir a algunos, che, vos no estuviste acompañando cuando cerraron el INTI, o no estuviste cuando cierran una fábrica, o no fuiste con los jubilados, o no estuviste en la marcha. No es eso, sino que yo creo que la sociedad
va a pedir esa consecuencia. Ujú. Entonces está muy bien que muchos compañeros que capaz no estaban del todo definidos como opositores o como formar parte de un gran frente opositor, la forma más clara de mostrarlo es acompañar los conflictos y arriesgarse a lo que te viene después. Ujú. Porque todo el mundo sabe que cuando vos sos opositor del neoliberalismo, de Macri, te persiguen, te bastardean, te acusan, te ponen causas judiciales, te quieren meter en cana. Ese es el programa que tenés que atravesar, pero me parece que la sociedad lo va a valorar porque va a decir, acá hay ciertos dirigentes que están dispuestos a enfrentar esto, y después cuando hacemos gobierno va a haber que enfrentar muchas cosas más, Sí. ¿no? Sí, Entonces no está está clarísimo. hecho para gente que tenga dudas sobre cuál es la orientación, no porque volvamos a hacer lo mismo, vamos a hacer cosas muy distintas seguramente como espacio político, podemos hacer un mundo distinto, Bolsonaro en Brasil, no se van a poder hacer, no es el Claro. programa Sí, 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 sí. para explicar 2015, hay que hacer otras cosas, pero los objetivos tienen que ser lo mismo, defender la industria, defender el trabajo, defender la independencia, la soberanía y la justicia social. Muchas gracias por este contacto con el Destape Radio. No. No, muchísimas gracias a usted. Decirle al cadete que después charlamos de qué preguntas lo que fue. Claro. Está muy bien. Lo va a contratar No, de está muy bien, consultora. está muy Puede bien. ser tu consultora. Vamos a ver si... Sería espectacular, no sé qué me mandaría a hacer. El tema de los billets en la campaña, no sé. Sí, tenelo en cuenta Vamos, porque vamos. desde enero el cadete ya va a tener su programa acá y yo también, así que podemos también sentarnos a hablar, Axel. Bueno, dale, sentémonos, hay que sentarse con todos, uno se sienta con todos los compañeros. Abrazo grande. No, gracias. Abrazo grande. Chao, hablábamos con Axel Kicillof, sí, ex ministro de Economía, actual diputado.